Hoy continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte y entramos a una sección en la cual el Señor Jesucristo va a presentar seis ejemplos que tienen como objetivo hacer un contraste entre la correcta interpretación de la ley y la forma equivocada en que los escribas y los fariseos la interpretaban. Esta sección que iniciamos hoy es el comentario, el desarrollo de lo que vimos la semana anterior, especialmente el último verso, que fue un verso muy interesante, en el cual el Señor afirma que para entrar al reino de los cielos, la justicia de la persona debe ser superior a la de los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan que lo hablamos sobre ello la semana pasada? Y dijimos que esto ha de haber causado un gran impacto entre las personas que estaban escuchando al Señor, porque como dijimos anteriormente, los escribas y los fariseos eran tenidos como personas muy elevadas, eran tenidos en alta estima por el común de las personas, eran vistos como ejemplo de justicia y eran vistos como ejemplos de personas apegadas a la ley, así como de desarrollo espiritual e intelectual. Eran vistos por encima, eran personas muy valoradas y respetadas. Dijimos también la semana anterior que los escribas eran quienes, por eso dice escribas, escribían, copiaban la ley, la estudiaban, la interpretaban, en algunas ocasiones también la enseñaban. Y también hemos dicho que los fariseos eran conocidos por tener un celo profundo por muchas reglas que habían sido inventadas a través de la historia de Israel por los maestros de la ley. Ahora bien, aunque la gente común veía a los líderes religiosos como personas superiores, esto es interesante. Las personas no sabían que estas enseñanzas que estaban recibiendo eran equivocadas, eran enseñanzas que estaban lejos de ser concordantes con la verdadera ley, con la ley que el Dios de Israel había traído a Moisés, había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Y piensen esto es algo interesante. En época de Jesús, la mayoría de los judíos no hablaban hebreo. ¿Por qué? Porque durante el exilio de Israel en Babilonia, la gente empezó a perder el idioma. Y durante la época de Jesús, la mayoría de las personas, el común de las personas, hablaba arameo. ¿Qué significa eso? Que las personas no conocían el idioma de las escrituras y quedaban a merced de lo que les dijeran los maestros de la ley. En otras palabras, como decimos en lenguaje coloquial, tenían que tragar entero, porque no podían tener acceso a las escrituras por ellos mismos. Adicional de que los pocos manuscritos estaban fuera del alcance de las personas comunes, porque eran muy escasos y los que habían eran supremamente costosos. O sea que ni por un lado ni por el otro, la gente común no tenía acceso realmente a la verdadera enseñanza. Ahora, imagínese usted el panorama, lo que empezamos a hablar la semana pasada. Usted tiene al Señor Jesús presentando este sermón a una multitud, mayoría, seguramente, la gran mayoría de personas, si no todas, judías. Este hombre, el Señor Jesucristo, no es parte de los maestros de la ley, lo dijimos, no es un fariseo, y de repente empieza a presentar una enseñanza. Por eso les dice, lo que yo he venido a hacer no he venido a abolir, he venido a cumplir la ley. Hace ese énfasis, pero luego les dice lo que terminamos diciendo la semana pasada. Su justicia, la justicia de ustedes debe ser superior a la de esas personas que ustedes tanto admiran, tanto respetan, tanto valoran, si quieren entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, esa justicia que ustedes tanto admiran es insuficiente para tener acceso al reino de los cielos. Entonces, en el pasaje de hoy, el Señor empieza a explicar por qué la justicia humana es insuficiente para entrar en el reino de los cielos. Hoy vamos a entender por qué la justicia humana no es suficiente, nunca será suficiente. Y vamos a ver el primero de 6 contrastes que el Señor Jesucristo hace entre las leyes humanas inventadas por los maestros de la ley y la ley verdadera, la ley de Dios. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 al 26.
Mateo 5, versos 21 al 26. Por favor, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Dice el Señor: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Vemos al inicio de los versos 21 y 22 una fórmula que el Señor Jesucristo va a aplicar en los próximos pasajes que vamos a estar viendo por las próximas semanas. Una fórmula que él utiliza para mostrar esa diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. ¿Cuál es esa fórmula? Esta frase: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Eso es una. Y luego dice: pero yo les digo. Ustedes han oído esto, pero yo digo algo diferente. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Tremendo. Lo primero que vamos a aclarar es que esta frase, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, hace referencia a la enseñanza de los maestros y escribas antiguos. No hace referencia a lo que Dios dijo. Es importante entender eso. Hay quien piensa que es lo que Dios dijo. No puede ser. Porque Jesucristo no va a decir: el Padre dijo esto, pero yo les digo esto. ¿De acuerdo? No tiene sentido. Es la enseñanza que a través de los años había sido dada a los judíos por los maestros de la ley. Llenas de tradiciones, porque como les dije la semana pasada, se habían creado 613 mandatos. Dios dio 10 y los hombres crearon 613. Y todas estas tradiciones nublaban el verdadero significado de la ley. La gente no podía conocerla verdaderamente. El Señor está diciendo entonces a la multitud que por años se les ha dicho: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso es lo que se ha venido diciendo. Esto es lo que la gente había escuchado por generaciones. Y a primera vista parece estar bien. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos se dice: no matarás. El no matar es uno de estos 10 mandamientos. La pregunta entonces es: ¿por qué el Señor Jesús está criticando esta enseñanza? Y note que el verso dice también, no solamente no matarás, pero el que cometa homicidio será culpable ante la corte. La pregunta es esta: ¿cuál era la pena instituida por Dios cuando una persona cometía asesinato? Incluso desde antes de que la ley de Moisés fuera entregada. ¿Cuál era la pena? Escuche Génesis 9:6, al puro comienzo. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. La pena era la pena de muerte. Ahora bien, en este pasaje en Mateo usted no ve la pena de muerte por ningún lado. No se ve la pena de muerte contra el agresor o para el agresor, pero mayor aún,
el nombre de Dios no está por ningún lado. No aparece. No hay ninguna alusión al Señor como el ofendido por el pecado que se ha cometido. O sea que para los fariseos el hecho de matar a alguien era atentar contra un hombre, pero no contra Dios. Ellos no consideraban que cuando una persona mata a otra, está atentando, está quitando la vida a una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso no aparecía por ningún lado. Para ellos, la manera de lidiar con estos temas era ir a la corte. Era un asunto civil, era una situación humana, pero el celo por la gloria de Dios, la reverencia a los mandatos de Dios, la autoridad suprema de Dios, por ningún lado. No aparece, no está. El énfasis que los maestros de la ley hacían estaba siempre en lo externo, lo externo. Por eso es que habla de cometer homicidio. Pero no se habla de la motivación que llevó a cometer el homicidio. No se habla de la motivación del corazón que llevó a cometer la acción. Ellos no consideraban que las acciones pecaminosas nacen del corazón. Eso no está por ningún lado. El propio Señor lo dijo. ¿Qué dijo? Del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15:19. Por eso es que les dice, ustedes han oído que no se debe matar, pero yo les digo, ¿qué les digo yo? Que si usted está enojado con su hermano, será culpable ante la corte. Y si usted dice insensato a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mire, esto es claro. Escuche lo que le voy a decir. No hay que matar a alguien físicamente para ser un asesino delante de Dios. Lo voy a repetir. No hay que matar a alguien físicamente para ser visto como un asesino delante del Señor. El enojo, la ira, la rabia, esa es la actitud interna del corazón que da lugar, que da vida al asesinato. ¿Cuál fue el primer asesinato de la historia? Ustedes lo conocen. Recién había sido prácticamente creado el ser humano. Los primeros hijos de Adán y Eva. Y tenemos el primer asesinato de la historia. Caín cometió asesinato, mató a su hermano Abel. ¿Cómo? ¿Cómo llegó Caín a llegar a cometer este terrible acto? Miren lo que dice Génesis 4. En Génesis 4 habla de que ambos hermanos trajeron una ofrenda al Señor. Pero la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue agradable al Señor, pero la ofrenda de Caín no. Eso está en Génesis 4. Luego en el verso 6 de Génesis 4, el Señor le hace esta pregunta. Esto es importante. Le hace esta pregunta a Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado, Caín? Verso 6. Oiga, en el verso 8, Caín le dice a su hermano, vamos al campo, y estando allí, lo mata. El Señor hoy nos dice que los sentimientos de enojo, los sentimientos de rabia hacia las personas, son sentimientos reprobables, son sentimientos condenables. Y ante los ojos de Dios, escuche, son asesinato. Pudiéramos pensar, esto está aquí solamente, es algo que el Señor dijo. Escuche Primera de Juan 3:15. Escuche Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él.
¿Quién es un asesino ante el Señor? Todo aquel que odia, no solo el que consuma el acto de matar. El Señor nos dice que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, de igual forma que aquel que mata. La corte, ¿quién era la corte? El Sanedrín, grupo de 71 individuos, 71 personas que lidiaban con los asuntos civiles de Israel y tenían el poder para sentenciar a alguien a muerte, como pasó con Esteban cuando se presentó ante la corte, ante el Sanedrín, y decidieron apedrearlo. Esa era la corte a la cual el Señor se refiere aquí. Y en este mismo verso 22 vemos una progresión. Escuche, es importante la progresión. Empieza con un sentimiento indigno, un sentimiento de enojo. Eso es un sentimiento interno. Pero luego ese sentimiento se exterioriza y entonces sale por la boca. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte. Luego dice cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Cuál es el punto? El enojo encuentra salida. El enojo eventualmente se manifiesta externamente de alguna forma. Aquí está hablando de proferir ciertas palabras. Lo que se escondía en lo más profundo del corazón ahora sale por la boca. ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? De la abundancia del corazón habla la boca. Hablemos de la palabra insensato. ¿Qué significa esta palabra en el idioma original? Es importante. Una palabra griega, la palabra griega raka, que no tiene un equivalente en nuestro día. Era muy usada despectivamente en tiempos de Jesús, pero básicamente es como si hoy nosotros le decimos a alguien, usted no sirve para nada. Es que usted no sirve para nada. Es que su existencia es inútil. Básicamente esa es la idea. Y la palabra idiota es la traducción de la palabra griega moros, de donde viene en inglés morón, que tenía una fuerte connotación. ¿Por qué? Porque era una combinación de dos ideas, estúpido e impío. O sea, esa palabra tenía dentro de su esencia dos significados implícitos, estúpido e impío. Como decirle a alguien, usted es un estúpido y perverso. Usted es un tonto y no posee justicia. En otras palabras, atacaba el carácter de la persona. O sea que el enojo empieza con una agresión verbal despectiva y posteriormente a una agresión que ataca el carácter de la otra persona. ¿Qué dice el Señor? Que quien trata así a otros es merecedor del infierno de fuego. Esas son sus palabras. ¿Qué vemos entonces aquí? El estándar de Dios es mucho más alto. El estándar de Dios es mucho más alto que el estándar humano. Y aquí viene la aplicación para nosotros. Mire, es fácil creer, es fácil pensar que para estar bien con Dios hay que cumplir un sinnúmero de reglas. Hay que hacer un sinnúmero de cosas y abstenerse de cometer ciertos actos pecaminosos. Eso es muy común, es una manera en que muchas personas lo ven. Ahora bien, en realidad, cumplir con ciertos requisitos e incluso abstenerse de hacer ciertas cosas, no dice nada del corazón. Piénselo y verá. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos y usted puede tratar de evitar, no sé, cometer algún pecado porque sabe que, hombre, eso no se ve bien. Pero al final del día esa actitud no dice nada de su corazón. Los fariseos se sentían muy justos, justamente, precisamente por eso, porque eran celosos de cumplir con cosas, celosos de la tradición, celosos de su religiosidad. Ellos podían abstenerse de matar físicamente a otra persona, pero no consideraban que con sus palabras y con sus actitudes podían aniquilar a otra persona. Hermano, yo creo que usted sabe que el enojo, la rabia, el odio tienen la capacidad de hacer un gran daño.
un gran daño. Cuando nosotros tenemos sentimientos de rabia hacia alguien, nosotros podemos hacer muchísimo daño sin ni siquiera abrir la boca, sin ni siquiera decir nada. Cuando nosotros tratamos con displicencia a alguien, ¿qué le estamos diciendo? Usted no vale, usted no importa, usted no tiene valor para mí. Y cuando estos sentimientos oscuros salen, son exteriorizados, pues el daño se puede hacer todavía mayor. Con palabras se puede destruir a una persona. Destruir a una persona. No hace falta agredir a una persona físicamente para destruirla. Pregunto, ¿cuántas personas no han crecido pensando que no valen nada porque de niños lo único que escuchaban de sus padres era reclamos o frases como es que tú no sabes hacer nada bien? Hay que tener mucho cuidado, uno como padre, jamás decir ese tipo de cosas. Es que usted no puede hacer nada bien, es que usted todo lo hace mal, es que usted no sirve para nada. Eso es prohibido, hermanos. Eso daña interiormente a la otra persona. Y en palabras de la Biblia, nuestras palabras, de este tipo de palabras, pueden llegar a ser un veneno letal. Si nosotros permitimos que el odio y el enojo haga raíz en nuestros corazones, podemos decir por esta boca cosas que ni nos imaginamos. Hay que controlar los sentimientos que permitimos en nuestro corazón. Nosotros no podemos permitir esos sentimientos de rabia. ¿Por qué? Porque odiar es matar. Odiar es matar. Ya lo vimos en palabras del apóstol Juan. Dijo, el que odia a su hermano es un asesino. O sea que aquel que guarda odio, aquel que da rienda suelta al enojo, aquel que ofende a otros con sus palabras, es un asesino ante los ojos del Señor y es merecedor del infierno de fuego. Eso es lo que dice el Señor en este pasaje. ¿Se dan entonces cuenta por qué nosotros no podemos tener esa actitud de los fariseos? No podemos pensar, no, es que yo vengo todos los domingos a la iglesia, ya estoy bien con Dios. Yo me abstengo de hacer estas cosas que otros hacen, entonces estoy bien. Eso es lo que los fariseos hacían y el Señor los condenaba. Ellos cumplían con, entre comillas, sus deberes religiosos. Ellos cumplían con eso y se aseguraban de no cometer ciertos actos. Pero ¿qué dice el Señor de ellos? Sepulcros blanqueados que por fuera lucen bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. ¿Cierto? Esas eran las palabras del Señor hacia los fariseos, hacia aquellos que cumplían con las reglas. Hermanos, Dios mira ¿el qué? El corazón. Dios mira el corazón. Mire lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces aquí viene la pregunta para nosotros. Si odiar es matar, esta es la pregunta que surge, hermano. Si se me está durmiendo, despiértese. Esta es la pregunta que surge. Hermano, si odiar es matar, ¿cuál es el estado de su corazón? ¿Cuál es el estado de mi corazón? Conteste esta pregunta. ¿Tiene usted odio hacia alguien? ¿Ha maltratado a otra persona con sus actitudes y o con palabras? Hermanos, les he dicho desde que empecé mi pastorado aquí, no estamos para jugar a la iglesia. Nosotros no podemos permitir que el odio tenga lugar en nuestro corazón. El odio no debe tener lugar en el corazón nuestro. ¿Por qué? Porque son sentimientos indignos de Dios. Son sentimientos indignos de Cristo. Por eso es que no deben haber este tipo de sentimientos. Y piense en esto. Escuche lo que le voy a decir. No podemos pretender tener una relación cercana, una relación
vibrante, una relación limpia con Dios si no tenemos una relación limpia con las personas. Si nosotros tenemos odio en nuestro corazón, nuestra relación con Dios se ve grandemente afectada. Esto es importante que lo entendamos. Es imperativo cuidar los sentimientos de nuestro corazón. Proverbios 4:23, lo hemos citado otras veces, con toda diligencia, dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El odio, el enojo, la rabia son sentimientos que debemos arrancar, hermanos, arrancar del corazón tan pronto nos percatamos de su presencia en nuestro ser. O sea, si usted tiene sentimientos de odio, hermano, si usted tiene sentimientos de enojo, de rabia hacia alguien, es muy importante que usted considere lo que estamos hablando hoy. Muy importante. Piense que su corazón le pertenece a Cristo. Y estos sentimientos desagradan grandemente al Señor. Alguien dirá, bueno, pero es que yo tengo rabia contra esa persona porque esta persona me hizo mucho daño. Si ese es el caso, ¿qué hay que hacer? Pídale al Señor que le ayude a perdonar a esa persona. No permita que el enojo controle su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos estar en paz con todos los hombres mientras sea posible. Yo sé que usted ha escuchado y hemos escuchado todos decir esto. Hemos escuchado decir que cuando tenemos rencor o rabia hacia alguien, realmente nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones la otra persona está tranquila de la vida, ¿de acuerdo? Está tranquila y nosotros somos los que estamos sufriendo. Y eso es cierto, pero es una perspectiva humana. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que piensa el Señor de mí cuando yo odio a alguien. Y lo que el Señor piensa de mí cuando yo odio a alguien. Así la otra persona esté de vacaciones tranquila y contenta, el Señor piensa que yo soy un asesino. O sea que ese cuento de que el otro está tranquilo y usted está sufriendo, no. El Señor piensa de usted y de mí que somos asesinos cuando odiamos a alguien. Eso es lo que está diciendo el texto de hoy. Ahora bien, una de las razones más importantes para no permitir el enojo, la rabia, el rencor, para no permitir que estos sentimientos hagan raíz en nuestros corazones, lo vemos en los versos 23 y 24. Una de las razones más importantes las vamos a ver en los siguientes dos versos. Escuche. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas, escuche esto, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primera cosa, un detalle. Aquí ahorita el Señor está hablando en singular. Antes estaba hablando en plural. Ustedes han oído que se dijo. Pero ahora, ahora nos señala uno a uno. El Señor nos señala uno a uno y nos dice, si estás tú presentando tu ofrenda en el altar. Por tanto, esa es importante. Por tanto, si estás presentando en el altar, ¿qué significa el por tanto? Está conectando con lo anterior. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Como estar enojado con un hermano es visto por mí como homicidio, así como el proferir palabras de desprecio, palabras de insultos contra el carácter de una persona, por esa razón, si vas a venir a mí a presentarme ofrendas, es mejor que te devuelvas. Es mejor que te devuelvas. Devuélvete. Arregla primero el problema que tienes con tu prójimo. Eso es lo que está diciendo el Señor. El verso 23 es interesantemente el Señor pide a aquel que lleva la ofrenda que se reconcilie con el hermano que tiene algo en contra suya. Ese es un detalle importante.
¿sí? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es significativo. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, quien lleva la ofrenda al Señor no es el ofensor, es el ofendido. Es el ofendido. Aquí en este ejemplo es el ofendido. Pero ¿qué dice el Señor? Aún así le dice, mira, deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con esta persona que te ha ofendido a ti. Es interesante. Ve primero y reconcíliate con aquel que te ha ofendido a ti. ¿Cuál es el punto? Lo que ya dijimos, debemos buscar la paz con todos los hombres siempre y cuando sea posible. Eso es un principio importante. Ahora, si el Señor pide que el ofendido busque la reconciliación, imagínese cuando somos los ofensores. Imagínese cuando somos nosotros quienes ofendemos a alguien. ¿Qué dice el Señor? Esto está claro y simple. Hermanos, por favor, escúcheme. No es consecuente venir a adorar al Señor si tenemos odio hacia alguien. O si no hemos hecho lo posible por estar en paz con alguien que nos ha ofendido en alguna manera. No es consecuente pretender estar en paz con Dios sin estar en paz con los hombres. Esto es importantísimo. Y surge aquí una pregunta importante. ¿Será que podemos amar a Dios sin amar o odiando a alguien? ¿Será posible eso? ¿Será posible que podemos decir que amamos a Dios sin buscar estar en paz con los demás? La respuesta la vemos en 1 de Juan 4:20. Mire lo que dice. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, escuche, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es un acto de hipocresía, mis queridos hermanos, esconder el odio del corazón detrás de una supuesta devoción a Dios. Si hay una persona que por más que venga a la iglesia todos los domingos, tiene problemas con medio mundo afuera, porque odia a medio mundo afuera o a una persona afuera, no piense que el que reza y peca empata. Eso no funciona con Dios. No, no es así. No piense, no, yo odio a este, pero como voy a la iglesia todos los domingos, entonces estoy bien con Dios. No, no es así. No es así. Repito, eso era la actitud de los fariseos. Eso era lo que ellos hacían y el Señor los condenaba duramente. También es la misma actitud que el Señor condena a través del profeta Isaías. En Isaías 29:13, mire lo que dice. Con respecto a Israel. Por cuanto este pueblo se acerca a mí, ¿sí?, con sus palabras y me honra con sus labios, ¿pero qué? Pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hermano, que venir a la iglesia no sea una tradición para usted. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Usted no piense, y yo no puedo tampoco pensar que porque venimos a cumplir, entre comillas, con nuestros deberes, si se le puede llamar de alguna manera, religiosos, ya estamos bien con Dios. No es así, hermano. No es así. El Señor mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Esa es la pregunta para hoy. ¿Cómo está su corazón? ¿Venimos a honrar al Señor de manera externa? ¿Somos cristianos de palabra solamente o somos cristianos de corazón? La pureza e integridad de nuestra relación con Dios, escuche, es dependiente de la pureza e integridad de nuestras relaciones con las personas. Simplemente no podemos amar a Dios y odiar a la gente. No se puede, no funciona así. ¿Qué le podemos decir al Señor hoy? Le podemos pedir, Señor, examina nuestros corazones. Examina mi corazón, examina el corazón de los hermanos, examina el corazón de esta iglesia. Aparta el odio de nosotros. Líbranos de pecar contra ti a través del enojo.
No podemos alojar sentimientos de enojo y de odio. Bien sea que seamos los agredidos o los agresores, nosotros debemos buscar la paz con las personas. ¿Por qué? Porque estos sentimientos son indignos de Dios. Y adicional a eso, son cosas graves ante sus ojos, como ya lo vimos. Alguien pudiera pensar que el Señor se refiere cuando dice hermano a personas, a creyentes. Entonces está diciendo, no, lo que está diciendo el Señor es que no podemos decir malas cosas a hermanos en la fe. No, no, no. La palabra hermanos en este contexto tiene que ver con, en el contexto era las personas de Israel. Tenía un sentido étnico, una hermandad étnica. La hermandad entre los judíos, ¿sí? Para nosotros es la hermandad entre todos nosotros. El Señor está hablando en general. Nosotros tenemos que buscar la paz con todas las personas, no solamente con los hermanos en la fe. No es que podemos odiar a los incrédulos, pero no a los creyentes. No tiene nada que ver con eso. Y entramos a los últimos 2 versos del pasaje, en donde vemos una ilustración con respecto al principio de restitución. Restitución. Es decir, nuestra responsabilidad de enmendar el error cuando cometemos una falta contra alguien. Vamos a leer los versos 25 y 26. Dice el Señor, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esta ilustración es obviamente, o sea, es lo que es una ilustración que tiene que ver con una deuda de dinero. ¿Pero para qué sirve la ilustración? Para mostrar la idea de que cuando nosotros hemos agredido a alguien, cuando nosotros hemos cometido una falta contra alguien a través del enojo, a través de estas actitudes y palabras que vienen con el enojo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enmendar el error. Tenemos que enmendar el error. ¿Sí? El verso anterior ya lo dijimos, el énfasis está en el agredido. Ya lo vimos. Pero ahora, si somos nosotros, o sea, si somos agredidos, vimos en el verso anterior, debemos buscar la reconciliación con nuestro agresor. Pero en este último verso, el creyente es presentado como el agresor. El creyente es el que debe. Aquí en este último verso es el que debe, él es la persona que tiene que pagar. Estamos llamados a pagar, si se le puede llamar de alguna manera, procurando la paz a través de la búsqueda del perdón. La palabra perdón, importante. Hermanos, si usted ha ofendido a alguien, es su obligación, es mi obligación ir y pedir perdón. Eso es necesario. Si queremos honrar a Dios, tenemos que ir a pedir perdón si hemos ofendido a alguien. Ahora bien, el Señor enfatiza que esto debemos hacerlo rapidito. Rapidito. Con prontitud, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. ¿Por qué pronto? ¿Por qué? Hermano, y esto lo hemos hablado, mañana puede ser demasiado ¿qué? Tarde, es así de sencillo. Mañana puede ser demasiado tarde. La reconciliación con las personas es un asunto urgente y es un asunto vital. ¿Por qué es tan urgente y tan vital? Ya lo dijimos, porque nuestra comunión con el Señor se afecta grandemente, terriblemente, si hay enojo en nosotros hacia alguien. Escuche, nuestra relación con Dios es obstaculizada por el odio, la rabia y el rencor. Es posible que usted sepa en su corazón que tiene que ir a pedirle perdón a alguien, es posible. Es posible que usted esté aquí sentado y usted sabe que no está en paz con algún semejante, pero ¿qué hace? Pospone la búsqueda de esa reconciliación, la deja a un lado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy es el día de la salvación. Hoy yo le digo, hoy es el día de la reconciliación. No espere a mañana para pedir perdón, si debe hacerlo. No esperemos a mañana para buscar la paz con alguien que nos haya ofendido, porque mañana simplemente podemos ya no estar aquí. Hoy le digo, hermano, es necesario dejar el orgullo a un lado. El orgullo es de los peores problemas que nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros no podemos decir, no, yo a ese no lo voy a perdonar.
No, yo a ese no le pido perdón. O a esa, no, yo no voy a acercarme a esa a ofrecerle mi paz. No. Yo le recuerdo a usted hoy que un día usted y yo vamos a dar cuenta de nuestra vida al Señor. Y el Señor demanda esto de nosotros. Eso es algo que tenemos que entender. Es la demanda del Señor, no es una sugerencia del Señor, es la demanda del Señor. Que si tenemos odio hacia alguien, tenemos que ir y pedir perdón. Si hemos hecho daño a alguien, tenemos que ir y pedir perdón. Olvídese de su orgullo. Esto no se trata de usted. Se trata de obediencia al Señor. Que las demás personas piensen lo que quieran pensar. No importa. Que es un debilucho. No importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que la gente piense? Lo que importa es lo que el Señor piensa. Eso sí importa. Y yo no quiero que el Señor piense que yo soy un asesino. ¿Usted quiere que el Señor lo vea así? Contésteme. Duro, contésteme. No queremos eso, hermano. No queremos ser asesinos delante de los ojos del Señor. Claro que no. Voy a terminar ya casi. Hermanos, como cristianos, nunca buscamos venganza. No debemos buscar venganza. No debemos desearle el mal absolutamente a nadie. A nadie. A nadie es a nadie. Que el presidente de este país no me gusta, ojalá se muera. Eso es un pecado. Eso es un pecado, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Obedecer los mandatos del Señor y dejar que nuestro orgullo se muera. Tenemos que matar el orgullo, hermanos, matarlo. El orgullo no debe ser parte de nuestras vidas, no puede determinar nuestras acciones y nuestras actitudes. Termino diciendo esto, hermanos, lo que vemos hoy y lo que veremos en las próximas semanas nos demuestra algo muy importante. Nuestra justicia es incapaz de agradar a Dios. Eso está claro. Nosotros no podemos solos. No podemos solos. ¿Cuándo podemos? Cuando el Señor entra a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar, a habitar en nosotros, entonces podemos vivir vidas libres de enojo, de rabia, de rencor. Puede pasar y debe pasar. Acuérdese que parte de nuestra vida cristiana es evaluar el corazón, mirar el corazón, y cuando miramos el corazón puede pasar que nos encontramos de repente con un odio que no habíamos visto antes. De repente tenemos un rencor hacia una persona que no habíamos visto. O de repente, porque nos pasa, nos puede seguir pasando, de repente en un momento de rabia, que no debe haberlos, pero los hay, decimos cosas que no debemos decir. Ok, cuando esas cosas pasen, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que venir al Señor, tenemos que pedir perdón primeramente a Dios y luego ir a la persona y pedirle perdón a la persona. Sáquese de la mente la idea de que pedir perdón es un símbolo o un signo de debilidad. No es eso. Es un signo de obediencia a lo que el Señor nos llama a hacer cuando fallamos. Señor, mi oración al Señor es que el Señor limpie nuestros corazones, hermanos, de todo enojo, de toda rabia, de todo rencor, y que nos dé la humildad para buscar el perdón de quien quiera que sea que hayamos ofendido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu palabra. Señor, son mensajes que nos retan grandemente, porque nos muestran que en nuestras propias fuerzas, simple y llanamente, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Y oramos, Señor, que nos ayudes a vivir de tal forma. Señor, si hay rencor hacia alguien en nuestros corazones, Señor, si hemos insultado, dañado a alguien, agredido a alguna persona con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, Señor, por favor, perdónanos. Y por favor, ayúdanos a ser obedientes, a ir a esta persona o a estas personas y pedir perdón. Ayúdanos a buscar la reconciliación con cualquier persona que haya en nuestra vida con la cual tengamos algún tipo de problema. Así ellos sean los agresores o así nosotros consideremos que ellos son los agresores.
Señor, ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestras vidas, porque sabemos que si así lo hacemos, estaremos viviendo de una forma que es agradable a ti, Señor. Y ese es nuestro mayor deseo, honrarte con una vida limpia, con un corazón que quiere agradarte, no simplemente con unos labios que profesan una fe, pero con un corazón que cumple lo que tú dices. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús. Amén.